¿Cómo están, chicos? Buenos días, buenos días. Milene, Sandra, Maricielo, Darlene, Kevin, Víctor, Elida, Jesús, Juan, Stephanie, Yamil y Rose. ¿Cómo estás? Espero que súper bien, chicos. Ya estamos en la semana 14. Mira qué rápido pasa el tiempo. Semana 14 ya. Ya nos falta casi la última parte del último bloque. Estamos iniciando el bloque de la sociosfera. Sociosfera hace alusión a todo lo relacionado con el hombre, su modo de vida, lo que se conoce como geopolítica y geografía económica. Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar entonces. Hoy en geografía desarrollamos un tema sencillo. Considero que es uno de los temas más ligeritos, aparte de bloque de recursos naturales y problemática, que también era fácil, ese también. La segunda parte de actividades económicas corresponde a industria, comercio, transporte y turismo. Y en el caso de cívica, hoy desarrollamos el tercer poder del Estado, el poder judicial. Como yo les dije, el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen mucho en común, como que la contraparte. Mientras que en el judicial sí vamos a ver algunos aspectos nuevos, vamos a conocer también a un nuevo funcionario, que en este caso es el juez. Así que comenzamos. El sector primario es el que desarrollamos la clase anterior. Corresponde al sector productivo y extractivo, que utiliza directamente los recursos de la naturaleza. Mientras que el sector secundario y terciario es el que veremos hoy día. El sector secundario es la industria o sector transformativo, y el sector terciario hace referencia al comercio, que es el ámbito distributivo, y a los servicios. En general son distintos los tipos de servicios, ¿no? Solamente vamos a ver dos: transporte y turismo, que son también uno de los servicios que genera mayor ganancia o disponibilidad económica dentro del país. La industria. La industria es una actividad económica que potencia a los países como desarrollados, en vía de desarrollo, y países emergentes. Como ustedes se han podido dar cuenta, casi la mayoría de países desarrollados tiene una industria bien cimentada. La industria tecnológica, aquella que ya nos entrega un valor agregado máximo, es la que genera más ganancia. América Latina a veces suele exportar materia prima y volverla a recibir, pero cuando recibe esta materia prima ya tiene un trabajo industrial y se la venden más caro, ¿no? Algo así como enviamos papa al exterior y nos devuelven la papa cortadita para pollería o envasada, y eso nos cuesta mucho más. La industria es un foco de desarrollo, genera empresa, genera trabajo, aunque también hay que cuidar mucho el tema de la sostenibilidad, porque de lo contrario, la industria se va a tornar también un foco de contaminación y de problemas sociales. La industria es una actividad que transforma lo que brinda el sector primario. Ya de por sí nuestro sector primario es diverso, así que podríamos tener incluso una industria más diversificada si nosotros comenzásemos a hacer empresa en cada rubro del sector primario. Utiliza los factores productivos, genera un valor principal, especialmente para la exportación, al tener un valor agregado, es la acreedora de divisas, y luego permite que el producto llegue a nuestro hogar, que se pueda mantener más tiempo en el sector del comercio, porque la industria, con solo colocar preservantes a un producto, ya le brinda mayor duración.
La industria es una actividad que en el Perú no está mal, pero pudiese generar más ganancia. Existe la industria ligera o de consumo, la industria pesado base y la industria tecnológica o de punta. En el caso de la industria ligera o de consumo, tenemos nosotros todo lo vinculado para la comida, textilería, uso directo. Es la industria más diversificada en nuestro país. Es donde nosotros hemos generado incluso mayor participación de la población. El segundo sector, que es la industria pesada, base o minera, tiene más que todo relación con la forma en la que exportamos el mineral. Estamos acostumbrados en una exportación tradicional a mandar material en bruto. Entonces la industria se queda siempre en los primeros niveles, ¿no? De transformar cierto mineral a combustible, en lingote, en barra, pero a veces no pasamos más allá de ello. En la industria de segundo nivel nos falta un poco. Por ejemplo, nosotros no producimos vehículos de transporte completos, ¿no? No se ensamblamos completo, no hacemos satélites, armamentos, y cuando lo desarrollamos de forma muy vaga. Es así que donde tenemos la mayor carencia de la industria es más que todo en el sector tecnológico o de punta. Nosotros consumimos tecnología ya hecha, pero no la producimos. Estamos hablando de tecnología computarizada, de electrodomésticos, de todo en general. Dentro de la tecnología o industria tecnológica encontramos también el rubro de la astronáutica, parte de la aeronáutica o ingeniería espacial, encontramos la informática, encontramos la robótica, encontramos la mecatrónica. Nosotros consumimos muchos productos ya hechos, ¿no? Ya fabricados, pero no elaboramos los nuestros. Incluso trabajamos más que todo con una industria de copia, ¿no? En el caso de la informática, tenemos productos, se podría decir, programas que nosotros hasta pirateamos, pero no somos los propios. Ahí está el cine e incluso la misma industria minera, pero con un valor agregado mayor. Ahora, ¿dónde está el tema industrial en el Perú? Uno de los problemas quizás es que todo radica en la capital. Nuestro centralismo hace que la industria se centre en Lima, Arequipa y los focos de comercio. Entonces también tenemos un problema en cuanto a la distribución de las plantas dentro de nuestro país. Pero hay otro punto importante, que es la confianza de la población frente al producto peruano. Si es de consumo, comida, por ejemplo, aún así todavía pensamos mucho si el producto es bueno por ser nacional o no serlo. Hay quienes compran ciertos productos y dicen, no, yo no sabía que ese producto era peruano, porque es muy bueno. Como dando a entender que el producto peruano no lo tiene que ser. Y acá una pregunta para ti, cuéntame. Si te dicen que el Perú está produciendo vehículos de transporte, carros, ¿tú comprarías un carro hecho en el Perú? Cuéntame, cuéntame. ¿Comprarías un carro hecho en el Perú? Nuestra economía no me lo permite. Muy bien, Ángelo, excelente. Excelente comentario, porque también el tema industrial hace que nosotros tengamos que tener una mayor disponibilidad económica, ¿no? Los países desarrollados generan mucha industria porque la pueden consumir, ¿no? Son países que tienen un consumismo mayor, incluso sacan productos buenos y simplemente los cambian porque hay algo nuevo.
Y si tuvieses la disponibilidad económica, ¿confiarías en un producto peruano de tal tipo? O sea, un transporte peruano. O sea, el primer carro hecho en el Perú, ¿lo comprarías o no lo comprarías? ¿Te daría confianza tener un carro peruano? No. No, no, claro. El tema de, no, profesora, se va a caer la llanta en el camino. Tal vez tengo que ver quién lo ha hecho, correcto, Stephanie. ¿Qué me ofrece? Los productos chinos iniciaron así, pero ahora como que la mayoría lo compra. Quién sabe, ¿no? Pero tiene siempre uno la sensación de, pero es peruano, avanzará el carro. Y esa desconfianza a veces juega en contra con nuestra industria. La industria minera, base pesada, industria que sí tenemos, ojo. Tampoco tenemos así al 100% desarrollada, pero sí contamos con cierta industria ligera de la minería. Metalúrgica, siderúrgica y petroquímica se le considera industria base o pesada. ¿Por qué? Porque es la primera mano de la industria de bienes de equipo. Entonces, yo necesito esta de aquí para producirla de acá. Hay una relación entre metalúrgica y materiales de construcción, que es la clasificación minera. La minería clasifica sus materiales en metálicos y no metálicos, que sería en este caso construcción. En el caso de la minería metálica o metalúrgica, vamos a encontrar los minerales de primera mano. Casi siempre que obtenemos nosotros varillas, ácidos, químicos, que es la forma también en la que podemos distribuirla a nivel nacional, concentrados. Más allá de ello, no. Usualmente exportamos este concentrado para que en otros países lo puedan trabajar. En el caso de materiales de construcción, sí tenemos una industria amplia, incluso hay nuevos sectores desarrollados. En cementos, Atocongo es una de las zonas que más produce, cemento andino, ¿no? Pacasmayo. Y en el caso de la industria de ladrillos, Pirámide, Rex, han sido o son conocidas como marcas de años en el país, pero que recién han comenzado a crecer en cantidad, o sea, que son más conocidas por la población. La siderúrgica se relaciona con la metalmecánica. ¿En qué sentido? Que la siderúrgica utiliza el hierro y lo convierte en acero. Y la metalmecánica utiliza el acero para hacer barras, maquinarias. Por ejemplo, si tú quieres cambiar las piezas de tu máquina, vas a la siderúrgica. Pero si tú quieres cambiar todo el puente, toda la máquina, allí utilizas la metalmecánica. La siderúrgica es usualmente el primer sector en que empiezan estas empresas. Y ya la mayoría con el tiempo tiene también una metalmecánica. La siderúrgica nos permite a nosotros exportar ciertos elementos para medios de transporte. Nosotros quizás no los ensamblamos o no los hacemos completo, pero sí trabajamos sus piezas. Una de las empresas más conocidas en el rubro de la siderúrgica es Aceros Arequipa, que incluso tenía un problema legal y iba a dejar de estar en Arequipa, pero no tenía mucha concordancia con el nombre inicial, ¿no? Hasta que logró solucionar su situación y se mantiene, como siempre, en dicho rubro. La metalmecánica sí hay un poquito más de expansión. Casi siempre trabajan con las Fuerzas Armadas, la policía, ciertas empresas, vienen los puentes, máquinas de trabajo, elementos para transporte, no el transporte en sí, pero todo lo que tenga que ver con el sector automotriz, ferrocarrilero, maquinarias básicas para el sector primario, por ejemplo, máquinas de agricultura, máquinas de ganadería, todo eso se produce aquí. Esa es la famosa metalmecánica. Y en el rubro, estoy pasando uno, pesado, también tenemos la petroquímica, que es el derivado del petróleo y el gas natural. Este sector petroquímico trabaja con las famosas refinerías. En muchos países tienen refinerías y destilerías. Es decir, la destilería se encarga de hacer el producto derivado básico como el combustible
Y la refinería hace productos más elaborados, pueden ser incluso carteras, correas con petróleo, ¿no? Nosotros trabajamos el ritmo normal o natural del petróleo y de gas natural. Convertirlo más que todo en combustible y químicos derivados. Ahí está la brea, benceno, gasolina, querosene. Por eso hay refinerías en todo el camino del oleoducto no peruano. El rubro eléctrico también ha variado mucho. Desde pequeños creo que nos han enseñado que la electricidad se produce del agua, ¿no? Que son las famosas centrales hidroeléctricas. Pero en la actualidad esto ha ido cambiando. Ya tenemos un rubro mayor de trabajo y además apuntamos a un desarrollo sostenible. Entonces se trata de desarrollar plantas renovables que generen menos daño y menos inversión también. En centrales hidroeléctricas tenemos aproximadamente llegando ya al 50-51% y lo restante corresponde a centrales térmicas y renovables. Cada vez las centrales térmicas abarcan mayor espacio. En el caso de las centrales renovables son las eólicas, solares y de biomasa. Las eólicas las encontramos tanto en el norte como en el sur del país. Las térmicas y las hidroeléctricas sí las encontramos en los tres espacios, norte, centro y sur. Mientras que la central eólica, solar, perdón, más que todo está en la zona sur, en la zona de Moquegua. Aquí es fácil porque es recordar un poco lo que ya vimos en el tema de ríos, cómo se llaman las centrales hidroeléctricas o fuentes de energía dentro de cada río. Está Huallanca, Carhuaca. Gallito Ciego es un reservorio, ¿no? El reservorio de Gallito Ciego aquí funciona de central hidroeléctrica. Recuerda que el RIMAC tiene 5 centrales hidroeléctricas y el río Mantaro tiene 4, destacando Santiago Antunes de Mayolo y Restitución, siendo Santiago Antunes de Mayolo la central hidroeléctrica de mayor capacidad del país. Tenemos Charcanibe para la zona sur, muy conocida, Machu Picchu y Sangabán, por ejemplo, para la zona andina. Lo que sí vendemos un montón, en cantidades, es la industria ligera y de consumo. Aquí no tanto te preocupes de repente en memorizarte cada nombre, ¿no? Porque no es tan puntualizado en un examen. A lo sumo te pueden decir cuál es el derivado de cada sector, pero sí viene bastante el tema de la ubicación, es decir, dónde consigo estos productos. La industria pesquera, como ustedes saben, se dedica al trabajo de la harina, aceite y conserva. La harina y el aceite de pescado son productos de exportación tradicional. Siempre se venden, también tienen competencia a nivel internacional. Pero las conservas se han comenzado a posicionar como el boom. Si tú compras una conserva aquí en Lima, con todo y el valor de las distribuidoras puede costarte entre 5 o 6 soles, ¿no? Pero cuando uno va, por ejemplo, al mismo Chimbote en el puerto, se va a dar cuenta que cada vez los precios son menores y tienen una variedad de productos de conservas, ¿no? Por ejemplo, anchovetas en salsas rojas, salsas blancas, diferentes productos para exportación. Dentro del sector pesquero tienes Exalmar, la empresa Hajduk Perú, que se encarga no solamente del rubro de la pesca industrial, sino también de la industria en general. En el caso de las oleaginosas, se trabaja lo que es el aceite doméstico. Este aceite usualmente se producen en haciendas y luego pasan a distribuidoras como Alicor, Age, Corin o Elpesa. Por eso la industria principal se encuentra en la zona de la costa, Lima, Ica y Piura. Molineras también, ¿no? Haciendas en el norte hay muchas, pero empresas industriales de harina y fideo solo en Lima y Piura. Aquí nada más tenemos ya Molitalia, que está cerca de la Universidad de San Marcos, ¿no? Que es una de las empresas más conocidas en los últimos años sobre la producción de harina y fideos. En el caso de los azúcar y derivados, tenemos aquí la asociación de Coazúcar. Coazúcar es todos los hacendados que trabajan este producto
Y tienen derivados como el azúcar en sí, la chancaca, el papel, el ron. Por ejemplo, muchos dicen, ay, pero nombres de haciendas de azúcar. Casi la mayoría de nosotros puede comprar de repente una azúcar suelta, ¿no? Si nosotros vamos viendo las marcas de azúcar en los centros comerciales, la mayoría son empresas de ron. No, uno de las marcas o empresas más importantes para azúcar en nuestro sector es Cartavio. Y todos recuerdan a Cartavio más que todo por el ron. En el caso de la textilería, nuestra textilería está en la zona metropolitana, Lima metropolitana y Callao. Esa zona metropolitana tiene industrias del trabajo de algodón. Ahí está, por ejemplo, Universal Textil, pero también está el famoso Emporio Comercial de Gamarra, que la mayoría sabe que es una distribuidora, pero además también produce prendas que van a los supermercados. Ya si trabajamos en el sector andino, vamos a tener Cosco Perú, Suri Perú, para los otros tipos de materia. Recordar que siempre el algodón, la lana, está protegida en nuestro territorio. Por ejemplo, no puede ingresar ningún producto de exportación que tenga 100% de algodón, porque va en contra del algodón nacional. Entonces se admiten prendas de 97, 98. Así que ya sabes, es mentira que una prenda del exterior sea 100% algodón porque no está permitido. Siempre hay un porcentaje de gramos menos de este producto. La industria lechera, la industria cárnica, también en el centro de Lima y Callao. En el caso de la industria lechera, aparecen los tres focos de la vaca Holstein, que es Arequipa, Lima y Cajamarca. ¿Se acuerdan? La vaca Holstein es la vaca lechera. Allí encontramos la industria, además de leche, queso, yogur y derivados. En el caso de los embutidos, sí es la zona pecuaria del Lima y Callao, especialmente en las márgenes del río Lima en su comienzo, pues trabaja mucho con ganadería vacuna, porcina, pollos, para el tema del consumo directo. Cuero y peletería. Si tú vas a comprar zapatos, ¿dónde te dicen así el boom de los zapatos? Trujillo. Pero también tenemos derivados aquí, casi todos en la capital. ¿No? Si te has dado cuenta, la capital es como que el centro, siempre se menciona. En bebidas, Lima es el sector de las bebidas gaseosas, alcohólicas, refrescos, todo. Arequipa también tiene la distribución de estas bebidas, pero tiene marcas exclusivas, como la cerveza arequipeña, la cola escocesa, por ejemplo. E Ica es el boom de la vid. ¿Quién no pasa de repente a Ica y visita viñedos? Excelente, por supuesto, Maricielo. ¿Han ido a los viñedos de Ica ustedes? ¿Han ido de paseo? Ahí estamos recordando la parte ilegal. Tenemos partes legales y partes ilegales, no se preocupen. ¿No han ido a los viñedos de Ica? Los viñedos de Ica es como que tú no pasas por Ica si no visitas pues donde producen todo el tema de la vid, ¿no? Les cuento que llegas a probar productos así exclusivos. ¿Por qué dices tú? No han ido a Ica, tenemos que ir, entonces tenemos que ir. Cuando vas a un viñedo, te muestran o te invitan productos que no se pueden vender. Lo que pasa es que las bebidas alcohólicas en general tienen un porcentaje para poderse distribuir, ¿no? Tienen toda una serie de características que cumplir. Cuando el producto sale, puede ser de mejor calidad, pero tiene un contenido de alcohol mayor, este no se puede vender en la población. Entonces suelen dártelos en los viñedos, entonces ahí vas pasando de familia en familia que tienen sus viñedos y te van invitando todos los productos. Y llegas a encontrar productos de calidad a muy bajo precio. Así como si vas a Chimbote y encuentras una conserva de pescado de hasta sol 50, creo, 2 soles. Bueno, ahora con todos los precios que han subido también quizás un poco más, pero no es lo que encuentras aquí usualmente. O en Trujillo que consigues zapatos de 10, 20 soles también, de cuero nacional. Pues en Ica encuentras vinos, piscos, que a veces pueden costarte unos 10, 9, 8 soles, porque estás en el lugar, en el centro. Entonces ya tenemos ahí la lista, ¿no? De lugares que tienes que ir visitando. Ica es un punto cercano,
Es un punto para hacer deporte, para conocer desierto y también para poder conocer un poquito más el tema de la industria peruana. Ahora, en el caso de la madera, pues tú no has visto pasar un árbol de la selva aquí a la capital, ¿no? Y ahí viene el árbol de la selva, no. Ya viene todo cortadito. Entonces, justo la industria maderera está en la selva mismo, para que nos puedan distribuir el producto. Una cosa es la industria maderera y otra cosa es el oficio y el trabajo de muebles. Y acá viene una pregunta. Así como te pregunté lo del carro, acá viene otra pregunta. Dime así sinceramente. El único que no está en Lima. Bueno, sí. Las mueblerías están acá, especialmente en los distritos más grandes, ¿no? Más poblados. Pero el trabajo de la maderera está directamente en la selva. Cuando tú te sientes mal de salud, cuando estás enfermito, cuéntame, ¿a dónde vas? ¿Al doctor o a la botica o farmacia? A la farmacia. ¿Dónde, Angelo? Farmacia. Farmacia, por el baño. Se vayan también, Víctor también. Hasta yo lo he hecho en algún momento, ¿no? Que es muy común la farmacia. ¿Han visto que hay personas que le piden al señor de la farmacia hasta la receta? Señor, me duele aquí, por favor. ¿Usted qué me recomienda? Y el farmacéutico te dice, ¿no? El producto. Incluso te dice con cuánta frecuencia tomarlo. En otros países no está permitida la venta de productos de farmacia sin receta médica. Ni siquiera un paracetamol, nada. Y lo más suave. En el Perú se vende de todo sin receta médica. El sector farmacéutico ha ido creciendo. Para muchos es un boom tener una botica, ¿no? Abren tiendas por tu casa y botica, botica. La cadena. Los que trabajan en el rubro del sector farmacéutico y los que trabajan en tema de visitadores médicos tienen un buen sueldo, solo distribuyendo productos de laboratorio. Autodiagnóstico. Además, también aquí en el Perú uno lo piensa en base al sector salud. Como sabemos que a veces el sector salud, o los sectores en general del Estado demoran mucho, uy, hasta que saque cita, hasta que me den la cita. Una vez les cuento, así como una anécdota, ¿no? Mientras estamos aquí en clase. Tenía una amiga que estaba embarazada, sí, mi amiga de la universidad. Me acuerdo que su bebé estaba programado para febrero o marzo. Y la ecografía para verificar cómo estaba el bebé antes del nacimiento, se la habían programado en abril. Entonces yo la fastidiaba y le decía, van a tomarte la ecografía cuando el bebé ya nació. Y me decían, no, de verdad nos han equivocado, dice abril. Y recién, bueno, le aceleraron todo el proceso ya por emergencia porque tenía que dar a luz. Pero realmente por consultorio, todo lo que le habían programado estaba posterior al nacimiento del bebé. Entonces, esas cositas a veces hacen que uno diga, ay, no, si me darán cita, no me darán cita, ¿qué voy a hacer? Y pasa. Entonces uno va al sector de la farmacia. ¿Alguno de ustedes quiere ser doctor? ¿O quiere ser médico? Para aparecer la noticia de que un pata llegó con dolor de barriga y salió sin ojos. Ay, sí, ay, ¿verdad? También el tema de cuando van por un tema de repente de arreglar algún problema en un brazo, en una pierna, ¿no? Y se afecta a otro. Esas cositas hacen que a veces las personas no confíen en el sector salud. Darlene va a ser doctora, por ejemplo. Darlene sabe que más o menos su carrera va a durar unos 10 años fijos, base a eso, porque todas nuestras carreras obviamente se extienden por nuestros estudios de posgrado, especializaciones, pero el sector o el rubro de salud tiene incluso mayor tiempo de preparación. Imagínate, ¿no? Darlene estudia tantos años, pero que al final le digan, ¿sabes qué, Darlene? No voy a visitarte a ti, voy a ir a la farmacia. Y pasa, en el Perú pasa. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor, aquí? Porque les cuento que en el rubro económico, la industria farmacéutica ha comenzado a generar en los últimos años una mayor ganancia. Varios multimillonarios del Perú se dedican al sector de laboratorios. Incluso el mismo Intergroup o diferentes marcas de laboratorio empezaron así, vendiendo productos médicos. El sector farmacéutico es medicina, cosmética y limpieza. Todo el tema de venta de catálogos, por ejemplo, productos de venta de catálogos. Todo ello está aquí. Y el peruano es una persona que puede faltarle cierto porcentaje económico dentro del trabajo, pero aún así compra, ¿no? Comprador compulsivo es peruano. Es cuántos productos por catálogo ahora se vienen distribuyendo, incluso en la pandemia. Así que el sector farmacéutico se ha convertido en el boom.
Comercio. Ahora sí entramos de lleno, pues, más que toda la parte informativa ya. En el caso del comercio es la distribución de los productos a nivel nacional e internacional. Tenemos diferentes lugares donde podemos encontrar productos aquí en nuestro país. Hay un caso que no sé si ustedes sabían, pero en la mayoría de países ya no hay mercados. Entonces, muchos países ya no tienen la dicha que tenemos nosotros de comprar un producto fresco. Casi todos los productos que tienen son de centros comerciales y están congelados. ¿Qué tienen que hacer para comprar productos frescos o especiales? Esperar las ferias, que pueden ser quincenales, mensuales, donde aparecen personas de distintas partes de la ciudad e incluso en otros países de distintas partes del mundo para poder ofrecerte un producto. Es una de las razones por la cual cuando preparas de repente un ceviche en el exterior con los productos del exterior no sale igual. No solo porque el producto agrícola no tiene las mismas características, sino porque además el pescado muchas veces es congelado y no, el producto no tiene el mismo sabor. ¿Por qué desaparecen los mercados? Más que todo por el tema de seguridad, de preservación del producto. Nosotros aún contamos con mercados, tanto mercados mayoristas como mercados minoristas, según la cantidad que nos ofrecen, ¿no? De repente alguno de ustedes está más cerca de los mercados mayoristas, por eso suele ir ahí, u otros prefieren comprar cerca a su vivienda, en los mercados más pequeños. Hay mercados de artesanos, mercados de la municipalidad, mercados de asociación de productores. Y en el rubro minorista, pues cada vez es mayor. Los jóvenes, como ustedes, prefieren ir a dónde? A centros comerciales y supermercados. Porque también se han acostumbrado a hacer visuales, del plano de la diversión. Mientras que nuestros padres o abuelos suelen ir generalmente a los mercados, son más tradicionales. Claro, es verdad, Maricielo, hay ciertos sectores mayoristas que también venden productos para las personas en particular. ¿Cuál es la diferencia entre un supermercado, un centro comercial, una tienda por departamento? Un supermercado tiene como rubro principal la venta de comida, la venta de alimentos. Ahí está Vivanda, está Plaza Vea, Totus. Si bien estos también tienen electrodomésticos, ahora han incursionado pues en el rubro de la ropa, es raro que cuando tú digas voy a comprar comida, por ejemplo, o cosas para el hogar, tú digas me voy a ir a Saga, me voy a ir a Ripley, no, pues inmediatamente tú dices el nombre de un supermercado. La ganancia es por bloque, todas las cajas generan una ganancia al mismo sector. El gran almacén o tienda por departamento, como Saga, Sodimac, se encarga de la distribución principal de rubros no vinculados a la comida. Estás hablando de ropa, de electrodomésticos, de herramientas. Y su ganancia a veces es por sector, por eso le dicen tienda por departamento. ¿No? Hay una ganancia para el sector de ropa de niño, de niña, para hacer un estudio del mercado. Y tienes luego los centros comerciales o malls, que es donde todo se encuentra dentro. Ahí es dentro de estos centros comerciales se encuentran supermercados, se encuentran tiendas particulares y lo que los pequeños más buscan, lugares de esparcimiento. El Perú es un país que tiene una ciudad comercial. Esta ciudad comercial es Minca, en la avenida Argentina. Imagino que sí conoces Minca o has escuchado, porque es la única zona que parece centro comercial, pero en realidad no es una plaza completa, que además tiene mercados, tiene hasta paradero, ¿no? Y otros elementos que quizás en un mall tradicional no existen. También tienes la oportunidad de comprar en un ambulante. Todos hemos comprado en algún momento en un ambulante. Sabemos que no es lo correcto, pero lo hemos hecho. Los ambulantes también se pueden clasificar en dos grupos, ¿no? El que tienen un permiso de venta, por ejemplo, tienen su carrito y dicen municipalidad, entonces puede salir a la venta. O el que transita, porque ambulante es eso, que se mueve, que se moviliza, que camina. Pero tenemos también el ambulante totalmente informal, es el que arma pues toda la tienda en la vereda, ¿no? Entonces, media ciudad de la vereda y está, y no se moviliza.
Eso es el sector mayorista y minorista. Ahora, en el comercio exterior, allí sí se trabaja mucho el tema de los productos, ¿no? En los exámenes nos hacen preguntas mucho de esta parte. Importación es la compra, compramos lo que no tenemos o compramos lo que tenemos en pocas cantidades. Por ejemplo, papa, tenemos más de 3.500 tipos de papa, pero compramos papa más que todo para las pollerías, las papas grandes. Y las otras le hemos puesto las famosas papas nativas. En exportación es la venta, aquí es nuestro boom. ¿Qué vende el Perú para tener mucho dinero? Hay productos tradicionales y productos no tradicionales. Un producto tradicional es aquel que se vende siempre. Tenemos en grandes cantidades, pero que compite con otros países. Por ejemplo, en el sector de la minería, si todos los países ubicados en la cordillera de los Andes tienen un rubro minero. Se vende a menor precio. Como todos lo tienen, menos precio. Sin embargo, genera más divisas. ¿Por qué? Porque se vende seguido, se vende en cantidades. El producto no tradicional es un producto exclusivo del Perú. Es un producto que se vende un poquito más caro, pero tiene valor agregado. Pero no genera tantas divisas porque depende mucho de cada cuánto lo demande. Por ejemplo, las artesanías, los otros países las compran cuando las que ya pidieron antes se acabaron. Porque si no, de lo contrario, no vas a tener la gama de artesanías de un país, ¿no? Dentro del rubro no tradicional, ahora está de moda mucho el sector agropecuario. El Perú se ha posicionado como las principales ventas de productos frescos, como son arándanos, paltas, espárragos, uvas, mango, pota congelada. Y también en este rubro está la minería derivada, por ejemplo, el óxido de zinc. En el producto tradicional está la minería natural. Zinc está en uno y en el otro está óxido de zinc. Toda la variación o aliado se encuentra para el producto no tradicional. En el caso del rubro tradicional aparece harina, aceite de pescado, las conservas son no tradicionales. En el rubro tradicional también aparece café, cacao, azúcar, arroz, que es lo que más se vende. Y lo demás se encuentra en el sector no tradicional. Y ahora sí, llegamos a la parte de los servicios, transporte, ¿no? Existen quienes no tenemos una muy buena localización. No sé si serás tú el caso de que se pierde por las avenidas. Nada más para llegar a una casa, está dando vuelta a la misma cuadra y no sabe dónde está. Entonces, a veces también existen personas que no se percatan mucho a la hora de viajar por dónde están pasando, como se llaman las carreteras. E incluso también existimos personas que no hemos viajado mucho, entonces no es que conozcamos vívidamente todos los espacios. Y otros empiezan a viajar directamente en avión. Entonces no han probado lo que es el sector de las carreteras. El transporte en el Perú puede ser terrestre, aéreo y acuático. Todo eso vamos a ver un poquito. Dentro del transporte terrestre tenemos la red nacional, la red departamental y la red vecinal. La red vecinal son todas las avenidas, las cuadras que tú conoces dentro de tu provincia, ¿no? Las que están en nuestros distritos. Las vías departamentales usualmente son variantes, son zonas que unen provincias, o sea, están dentro del departamento. Y la red vial nacional, su nombre dice, ya abarcan una gran extensión. Existen, perdón, carreteras longitudinales y carreteras transversales. Creo que tengo una imagen, si no es que está la imagen, la hacemos, la creamos, me parece. Aquí está. Listo. Voy a publicarlo para que ustedes lo puedan ver. Muy bien. Primero están los ejes longitudinales.
Longitudinal significa vertical. ¿Cuántos ejes longitudinales tienes? Tienes tres. Tres ejes longitudinales. Justo hay tres regiones naturales: costa, sierra y selva. Entonces, colocamos una línea vertical en cada región. Una en la costa, que la puse de amarillo, una en la región andina, que está de marrón, y una en la selva, que está de verde. Esta se va a llamar carretera longitudinal y le vas a aumentar el nombre de la región. Por ejemplo, carretera longitudinal de la costa, longitudinal de la sierra y longitudinal de la selva. Así de fácil, ¿ya? La de la costa y la de la selva es la que tenían antes otra denominación. Por ejemplo, la de la costa se conoce como Franklin Roosevelt o Panamericana, que creo que es lo que más nos suena a nosotros. Tú escuchas Panamericana, ya sé de qué me están hablando. Ya está, es Panamericana. En el caso de la selva, se conocía como Fernando Belaúnde Terry, o le decían la marginal, porque su extensión final fue construida recién en los últimos años. Antes, la carretera se contaba desde el norte hacia el sur, es decir, desde aquí hacia abajo, ¿no? Norte, centro, sur. Ahora, según las nuevas disposiciones del Ministerio de Transporte, uno empieza la ruta en la parte central, porque estamos tomando como base, pues, Lima, ¿no? La carretera longitudinal de la costa inicia en Santa Anita, la carretera longitudinal de la sierra en La Oroya, Junín, y la de la selva en Chanchamayo, Junín. De Santa Anita te vas a ir hacia el norte y hacia el sur. De ahí surge Panamericana Norte y Panamericana Sur. Lo mismo va a pasar con La Oroya y lo mismo va a pasar con Chanchamayo, ¿ya? Las fronteras norte de costa, sierra y selva son las zonas de Ecuador, mientras que en el caso de la parte sur, la de la costa se relaciona con Chile y la de la sierra y selva con la zona de Puno. Ahora, tú dirás, profesora, pero ¿por qué está tan cerca la parte verde? Te cuento que la carretera no está en selva baja, o sea, solamente pasa por selva alta. Solamente abarca esta parte de Amazonas, San Martín, Ceja de Selva. Hasta ahí estamos bien. Seguimos entonces. Eso es siempre y cuando yo me quiera mover de largo. Vamos a ver aquí ahora nuestras diapositivas para complementar un poco la información. Está todo lo que se ha estado mencionando, lo graficado. La carretera de la costa llega hasta el puente Aguas Verdes, justo en la conurbación, que es la unión entre Perú y Ecuador. Y en el sur hasta el punto Concordia, que es la frontera terrestre. Por allí también se han ido aumentando ciertos tramos o variantes para que pueda ser mejor el transporte. La carretera longitudinal de la sierra llega a la parte norte hasta Vado Grande y en la zona sur, en la frontera de Saguadero. Saguadero también es la conurbación con Bolivia. Y la de la selva, en la zona norte, abarca la frontera con Ecuador, la zona de Cajamarca, y en la zona sur, la parte de Satipo, ¿no? Entonces, ya está. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero viajar toda la costa, toda la sierra y toda la selva? Si no me quiero ir de repente desde Lima hasta Ucayali, no me quiero dar toda la vuelta, profesora, hasta llegar a la esquina y luego doblarme. Entonces, allí lo que ustedes están buscando son más que todo carreteras transversales. Transversales son de manera horizontal. Las carreteras transversales son 20. No nos vamos a aprender todas las carreteras transversales, obviamente. Vamos a aprendernos las principales. Manuel Mesones Muro, la carretera central, la carretera de los Libertadores y la Interoceánica del Sur. Vamos a utilizar nuestro cuadro nuevamente. Por el norte, te vas en la ruta de Manuel Mesones Muro. Parte de Olmos, Lambayeque, hasta Corral Quemado, en la zona de Amazonas. No coge Selva Baja, o sea, no coge Loreto.
justo se junta en la carretera longitudinal de la selva. En la zona central aparece la carretera central. Todos piensan que la carretera central, que empieza en la Menacho Lima, nos lleva hasta Ucayali. Y les cuento que no. Lo que pasa es que la carretera central va de Lima hasta La Oroya, donde se junta con la longitudinal de la sierra. Y allí nace otra transversal que se conoce como Federico Basadre. Y es Federico Basadre la que llega hasta Ucayali. Entonces, como tú vas en un solo ritmo, piensas que sigues en la misma carretera, pero en realidad no es. Ahora, la dirección de las flechas es importante. ¿Por qué? Para recordar, o sea, toda autopista tiene ida y vuelta, ¿no? Pero para recordar que el sentido más que todo de la carretera Manuel Mesones Muro, de la carretera central de Federico Basadre, es un tema de localización dentro de nuestro territorio, hacia la selva. Mientras que en el sur tenemos vía Los Libertadores y la Interoceánica del Sur. En el caso de la Interoceánica del Sur, nace un convenio con Brasil para que Brasil pueda llegar a los puertos. Entonces aparece la Interoceánica del Sur en Iñapari, justo en la conurbación de Madre de Dios, y llega hasta la zona de Cusco, en la zona de la sierra. De allí se abre en 3 ramales, se llama ramales por su extensión. Va hacia Ica, Arequipa y Moquegua, en los 3 puertos. Vía Los Libertadores es como una vía exclusiva que nos lleva de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Es como que si te dicen estos lugares, especialmente la zona de Pisco, ya sabes que puedes tomar esta vía pequeñita nada más que te puede llevar hacia la zona andina. Y es así como funcionan nuestras carreteras nacionales. Aquí está la parte de Manuel Besones Muro, todo su recorrido. Aquí está Olmos, y su extensión antes, desde Piura. La carretera central, esa es su variante, ¿no? La que les decía. Solo llega hasta La Oroya, mira. Y luego allí, recién en Plaza Federico Basadre. Los Libertadores, ahí está Ica, Pisco, Huancavelica y Ayacucho. Interoceánica del Sur, Iñapari, Asís, aquí está la conurbación de Iñapari, todo lo que es Madre de Dios, se abre en 2 zonas, hacia la zona de Ica, que es la parte de Cusco, y también hacia la zona sur de Puno. Y luego terminan en los 3 puertos de Ica, Arequipa y Moquegua. Un enlace, a diferencia de un ramal, no es una variante de la carretera. Es una pequeña zona de unión. Por ejemplo, desde la zona de Piura hacia la parte de la longitud de la sierra hay como un camino corto. Ese camino corto se llama enlace. Une las carreteras principales. Ahora, en la actualidad, la mayoría, pues, carro no le gusta usar mucho, ¿no? Tendríamos la probabilidad de utilizar trenes, pero no es que todo el Perú también esté acondicionado para estos trenes. Para el tema del ferrocarril del centro, empieza su viaje en la estación Los Desamparados en Lima. Sin embargo, tiene una extensión desde la avenida Argentina, que es la zona de Callao. Luego se distribuye hacia la zona de Cerro de Pasco, donde hay sector minero, y también a la zona de Huancayo y Huancavelica, que es la parte de ciudad. Esta zona de Huancayo y Huancavelica se conoce como el tren macho por la cantidad de puentes y túneles que posee. La mayoría de ferrocarriles aquí ya es más que todo para venta de minerales. Sin embargo, la visita hacia Machu Picchu ha hecho que el ferrocarril Oriente cada vez esté mejor. El ferrocarril Oriente viene desde los puertos de Arequipa, llega hacia la zona de Puno y se va hacia la zona de Cusco.
Antes pasaba Machu Picchu y llegaba a la central hidroeléctrica de Quillabamba. Ahorita, como está cerrada por el tema pandémico, en su capacidad usual, solo llega hasta Machu Picchu. Y esta zona de Cusco y Machu Picchu está llena de trenes turísticos, no pequeñitos, pero incluso el mismo tren de Perú Rey tiene la característica de podernos mostrar la zona con el ferrocarril. Y si no te gusta la tierra, la parte del tren, ¿por dónde vas? Ah, me voy por transporte aéreo. No, por ahí me puedes decir, profesor, ¿y los trenes eléctricos? Bueno, los trenes eléctricos son de obra metropolitana, o sea, de la capital. Estos trenes eléctricos se supone, en teoría deberían ser 6. 3 rutas grandes y 3 rutas alternas pequeñas. Recién vamos por el segundo, vamos a ver qué pasa. Y aquí está, vamos por transporte aéreo. Antes de presentarte todos los aeropuertos, te voy a presentar el aeropuerto Jorge Chávez. Como ustedes saben, el Jorge Chávez está en ampliación, está mejorando todo el tema de su infraestructura. No eres el mejor arquitecto. Te voy a presentar un poquito de ello. Y luego ya comenzamos a conversar sobre los aeropuertos. Hey, ¿qué tal a todos? El sueño de convertir al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en uno de los más grandes y modernos de la región continúa y cada vez está más cerca de volverse realidad, gracias a los trabajos que día a día se realizan para cumplir con este sueño. Sin embargo, más que el deseo de tener uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica, se ha convertido en una necesidad, ya que en los últimos años se ha categorizado como uno de los aeropuertos más congestionados de la región por su alta demanda de pasajeros y carga. Es por esta misma razón que sí o sí el aeropuerto tiene que modernizarse para poder cubrir la alta demanda al que se verá expuesto en un futuro. Tan solo en el año 2019 el aeropuerto recibió un total de 23 millones de pasajeros. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el aeropuerto más importante a nivel nacional. Representa el centro articulador de salidas y llegadas de pasajeros, así como de carga nacional e internacional. El principal aeropuerto del Perú fue inaugurado oficialmente el 30 de diciembre del año 1965, como reemplazo del hasta ese entonces primer aeropuerto comercial del país llamado Limatambo. Con 55 años de historia, la terminal ha pasado por grandes transformaciones para ahora ser considerado como uno de los mejores de la región, tanto que se ha mantenido por segundo año consecutivo como el mejor aeropuerto de Sudamérica. Por su parte, el primer aeropuerto comercial del país llamado Limatambo inició operaciones el 3 de noviembre del año 1935, dando un paso importante para la aviación peruana, dejando atrás el concepto de campo de aviación y pistas menores que en ese tiempo se encontraban en varias zonas de la ciudad. Con el paso de los años y el crecimiento de la demanda y también del tamaño de los aviones, la necesidad de reemplazar esta nueva terminal apareció rápidamente en la mira de las autoridades. Para el año 1948, Limatambo, a 6 kilómetros de Lima, inauguró una nueva terminal y se ampliaron los terrenos, pero el aumento poblacional y poco control en las nuevas edificaciones terminaron por bloquear cualquier posibilidad de una mejor terminal y pista, por lo que cerró para dar paso al actual Jorge Chávez en busca de acercar al Perú a las nuevas necesidades aeronáuticas de aquellos años. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez lleva el nombre del pionero de la aviación peruana y mundial, al haber sido el primer hombre en cruzar los Alpes con un monoplano en el año 1910. Su planificación y edificación tomaron 5 años y en su época fue el aeropuerto más moderno de la región y del mundo, destacado por sus espacios y moderna arquitectura de su terminal, la cual pasó sin grandes cambios por más de 30 años. Para ese entonces el aeropuerto contaba con un área de edificación de 2.500.000 metros cuadrados, tenía una pista de aterrizaje de 3.507 metros de largo por 45 de ancho y contaba con 5.590
97 metros de calles de rodaje. Para inicios del siglo XXI, la terminal alcanzó un máximo operativo y fue concesionada a LAB, constituida principalmente por Fraport AG, reconocido grupo alemán expertos en la administración aeroportuaria y negocios relacionados, la cual fue encargada de remodelar y ampliar la terminal, la que en el año 2005 fue inaugurada en su primera etapa. La completamente remodelada terminal tenía 18 puertas de embarque, 7 mangas de abordaje, se construyó un centro comercial y 2 años después se inauguró el primer hotel a metros de la terminal. Para el año 2009, la terminal pasó por una segunda remodelación debido a la creciente demanda de pasajeros, pasando de 7 mangas a 19, con lo que el área de embarque de pasajeros se duplicó. Se construyeron nuevos locales comerciales, se pusieron en funcionamiento 5 bandas de equipaje y se activaron 16 puntos de control migratorio para salidas y 22 para llegadas. Con el paso de los años se triplicó el área de parqueo de aeronaves, se construyeron nuevas salas VIP, spa entre otros servicios adicionales. Para febrero del año 2012 se terminó el recapeo de la pista, es decir, un cambio de una carpeta asfáltica, lo cual amplió la vida útil de la misma por 10 años más, al haberse renovado 10 centímetros de la misma. Todo esto se dio pensando en un tráfico superior a los 10 millones de pasajeros anuales, número altamente superado en los últimos 8 años. Y aquí está nuestro aeropuerto Jorge Chávez. Nuestro aeropuerto lo están remodelando. Justo esa es la parte que no vamos a ver porque es un video amplio. No sé si habían visto, también ya está saliendo en televisión los reportajes. La hacienda que está a la espalda la han comprado, ¿no? Al inicio no se podía porque tenía temas de litigios. Han conseguido entonces ya poder adquirir estas tierras y construir. Y nuestro aeropuerto en toda esta zona va a tener pistas subterráneas y hoteles. Si no me equivoco, esta semana salió un reportaje en las noticias sobre cómo se está ampliando el aeropuerto Jorge Chávez. Incluso estos días han escuchado que no van a haber vuelos en las madrugadas en ciertas horas porque están en periodo de remodelación. El aeropuerto Jorge Chávez es considerado uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Está en la lista de los primeros aeropuertos, conjuntamente con el aeropuerto de Madrid, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, o el de Ámsterdam, que es el más grande. El aeropuerto Jorge Chávez aspira a tener incluso un mayor posicionamiento en la región. No sé si sabían ustedes, pero el aeropuerto Jorge Chávez es el único de nuestra zona de América que tiene tránsito hacia cualquier destino del mundo. En el caso de Oceanía se piden al menos 2 escalas, pero para los otros lugares no son necesarias. Ahora, muchos se preguntarán, profesora, si no son necesarias las escalas, ¿por qué las personas buscan escalas? Es sencillo, más que todo por el tema del precio, ¿no? Mientras más escalas realices, el precio es menor. Y así entonces es como el aeropuerto Jorge Chávez es el más visitado de la región. Los países vecinos suelen venir aquí primero antes de tomar sus vuelos hacia otros continentes. No es el único. Tenemos el aeropuerto de Cusco, Velasco Astete, como uno de los más visitados también, más que todo por el tema de Machu Picchu. El problema con el Velasco Astete es el tamaño y el tráfico de aviones. Como ustedes saben, se ha pedido la construcción del aeropuerto de Chincheros, aeropuerto que no se ha podido terminar por el plano de los actos de corrupción que se encontraron en esta zona, ¿no? Pero que es una necesidad. También tenemos uno de los más visitados en Arequipa, Rodríguez Bayón. Y la mayoría ya llega hacia la parte de la selva con avión. Loreto, Ucayali, o la zona norte, que son zonas turísticas. Estos aeropuertos son considerados los aeropuertos internacionales. ¿Qué significa? Que tienen vuelo directo hacia otra parte del mundo y que pueden recibir aviones también. Mientras que los aeropuertos más pequeños que están en nuestro país te obligan a cambiar de avión a uno más pequeño para poder llegar. E incluso tenemos aeródromos comerciales. Podemos utilizar también el transporte acuático, ¿no? Tenemos puertos mayores, menores. Las caletas usualmente no son para el tema de transporte. En el puerto mayor, comercio nacional e internacional. Y en el puerto menor, exportación.
Aquí destaca para la zona norte, Puerto de Paita, para el centro, Callao y Chimbote, y para el sur, Matarani. En el caso de transporte fluvial, el puerto más importante que recibe el mayor número de personas es el puerto de Yurimaguas. Y en el caso del transporte lacustre está el puerto, de Puno y Chucuito en el lago Titicaca, siendo el de Puno el más utilizado. Y ya llegando al tema final de geografía, tenemos turismo. Turismo es una actividad que no ha sido explotada a su 100%, podría incluso tener más ganancias, podría diversificarse más. Sin embargo, es uno de los puntos básicos del Perú, ¿no? La mayoría suele venir a hacer turismo a nuestro territorio y se aprovecha en generar otros tipos de ganancias, desde la vestimenta, artesanías, comida, todo. ¿Cuáles son los focos de turismo? Por allí, si no has empezado a viajar, puedes escoger cuál va a ser tu temática de viaje, o puede ser que ya lo hayas realizado. Hay quienes viajan para comer, sí, efectivamente, como escuchas, para comer en las ferias gastronómicas. Hay algo que a veces yo no entiendo, ¿no? Cuando viajamos tan lejos fuera de Lima, para que al final cuando llegamos al pueblo que estamos visitando, vayamos a ingresar a la pollería o al chifa, igual que tienes en Lima. La idea es probar la comida típica, conocer la comida típica. Y uno de los lugares principales para probar una comida típica son los mercados. Mientras que en los restaurantes caros a veces no llegas a probar la sazón propia del lugar. Tu terapéutico, ¿no? Después de la preparación en el centro pre, después de tus 19 semanas de clase, estás todo ahí estresado, te vas a una fuente termal a relajarte. O hay algo que no sé si han visto ustedes, ya casi todos los lugares en el Perú tienen turismo de aventura. Tienen alguna actividad deportiva que hacer o alguna actividad extrema. He visto que en vacaciones de julio muchas personas han estado yendo a San Mateo, ¿no? Que es uno de los puntos ahorita cercanos a Lima, que es el más visitado. Rural, comunitario y vivencial es la cercanía con la población. Una cosa es intercambiar costumbres y otra cosa es también ayudarlos y convivir. Cultural es lo que hemos hecho siempre desde pequeños, ¿no? Desde que estás en el colegio. Te llevan a visitar los museos, las ciudadelas, la parte histórica de nuestro territorio. Dentro de los lugares principales para viajar, está Machu Picchu, Valle Sagrado de los Incas, Sacsayhuamán. Bueno, cuando viajas a Cusco usualmente haces ese tránsito de tres. Paracas, Nazca, dentro de la misma zona también. Tambopata, Santa Catalina, Huascarán, Pachacamac, o el Parque Mágico de las Aguas, ¿no? El Circuito Mágico de las Aguas. Tienes que hacer ahí tu lista de cuáles son los lugares que ya conoces o cuáles son los lugares que te falta conocer. Y listo, cerramos con el bloque de geografía. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? Cuéntenme. ¿Cómo ha sentido el tema de hoy? Lo sentí regular, tampoco que digamos que difícil, pero se entiende. Se entiende, ¿no? Yo también digo, o sea, informativo sí es. Lo bueno es que no tienes que memorizar tanto así lugares, nombres como en otros temas. Las preguntas, como te digo, usualmente van enfocadas a distinguir productos tradicionales y no tradicionales. También de repente a las rutas, ¿no? Me voy de viaje a tal lugar por donde puedo pasar para que más o menos nos orientemos. Si es que viene industria, usualmente es clasificar los sectores de la industria con su derivado o el sector en el que venden. No es muy difícil estas preguntas. Suelen venir siempre con cuadros, mapas para que se nos haga más fácil. Vamos con la primera pregunta. Durante el mes de marzo del 2017, diversos huaicos y bloqueos en las rutas de acceso a la zona central del país obligaron a suspender el servicio de 4 centrales de generación hidráulica: Huampaní, Cayahuampa, Moyopampa y Matucana. Ese es Lima, Rímac. En tanto a la de Huinco, operó por algunos días parcialmente. De lo mencionado determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. La reducción del fluido eléctrico afectó las ciudades de la costa meridional. Si estamos hablando de la zona de Lima, usualmente es la costa central.
Uno de los lugares más afectados fue la provincia de Lima Metropolitana. Sí, porque en realidad nuestro río Rímac abastece con todos sus afluentes a la ciudad de Lima. La central eólica Ruí es central solar. Las centrales en mención fueron construidas en la cuenca del Rímac verdadero. Letra C. El Perú fue catalogado como el máximo exportador de uvas frescas a nivel mundial. El boom ahorita. Las uvas frescas, ¿dentro de qué rubro están, no? Sabemos que no es algo que se venda siempre, tiene que tener mucho cuidado en el empaque, porque son frescas. Entonces nos encontramos en el sector del comercio de productos no tradicionales. Como es no tradicional, tiene mayor valor agregado, se vende poco, en menos cantidades. Letra D, excelente, Estefan. Uno de los viajes más exclusivos y lujosos de tren en Sudamérica es el que se realiza en los Andes del Perú. Se ha acondicionado un servicio especial de tren de primera clase llamado Andean Explorer. Esto ha traído un aumento de turistas nacionales e internacionales. La vía férrea es operada y utilizada por Perú Rail. Esta ruta ferroviaria permitirá conocer paisajes cómodos. Si estás en la zona de Cusco, Urubamba, obviamente, crucero alto, ¿no? Letra A, porque Mantaro es Junín y Cañón del Pato es Ancash. La calidad de infraestructura en carreteras repercute en la competitividad del país, a nivel nacional, regional y local. Según la clasificación del Sistema Nacional de Carreteras SINAC, establezca la relación correcta entre el tipo de vía que se recorre en los casos presentados. Eje longitudinal, de enlace, eje transversal, red vial vecinal. Isabela toma el bus que recorre la avenida Universitaria. La avenida Universitaria está dentro de nuestro espacio, ¿no? Cercano, así que es vecinal. Lucio y su amigo deciden partir de Lima a seguir el equipo de sus amores que jugará en Huancayo. Huancayo, zona central. La familia Sánchez, que reside en Chancay, organiza su viaje en los baños termales de Churín, así nada más en la ruta cerquita. Ese es un enlace. Juan y María deciden viajar de Piura a Paracas. Toda la recta es de la longitudinal de la costa. Por lo tanto, la transversal sería para Lima hacia la zona de Junín, zona centro. Letra A de avioncito. C, D, A y A. Ya está. Bien. Y aquí está el tema de geografía culminado. Como de costumbre, ahí te dejo una tareita para practicar antes de ingresar a Cívica, que nosotros nos toca desarrollar poderes judiciales. Esa tareita la puedes hacer hasta 24 de agosto. Sus quizzes ahí como para ver un poco de actividades económicas. Y ahora sí, pasamos al segundo bloque. Cívica. Vamos a ver hoy día a los favoritos de todos, al juez. El juez es un funcionario público de gran importancia. Es el que administra justicia. La justicia viene del pueblo, pero es el que al final nos puede sancionar. Es el que al final termina administrando las leyes y la Constitución. Ser juez no es sencillo, pero es parte de la carrera que uno elige y lo tiene que hacer bien. En los últimos años, la corrupción en el Poder Judicial ha hecho que las personas no confíen en el Poder Judicial. No es que el Perú diga, ay, mi Poder Judicial siempre toma buenas decisiones, sino que estemos evaluando cuánto tiempo se demoran, cómo están haciendo los trámites, los favoritismos que existen. Todo eso debemos analizarlo hoy día. Vamos a trabajar entonces Poder Judicial y sus diversos órganos jurisdiccionales. El Poder Judicial administra la justicia que viene del pueblo. El Poder Judicial aplica más que todo las sentencias, porque existe el Ministerio de Justicia que vela también por la justicia y derechos humanos dentro del país, pero pertenece al Ejecutivo.
El Poder Judicial, como todo organismo o todo poder del Estado, es autónomo. Sin embargo, está supeditado sus funcionarios a la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia son aquellos que eligen jueces y fiscales, jefe de la OMP y jefe del RANIEC. El derecho utiliza mucho las normativas jurídicas, los códigos, hay un código civil, un código penal, que amplían nuestras leyes y la Constitución. Sin embargo, no dejar pasar de lado que existe un derecho consuetudinario. Son las decisiones que el pueblo toma. Cuando vivimos en centros poblados y tenemos algún problema con nuestro ganado, cosas similares, recurrimos al derecho consuetudinario, que dice el pueblo. Ahora, ese derecho consuetudinario no puede ser el único por el cual se dictamine. Por eso existe un conjunto de normativas judiciales. ¿Cuándo se puede aplicar derecho consuetudinario en un tema urbano, en un sector urbano? Usualmente cuando hay vacío de ley. Cuando hay vacío de ley, apelamos a la opinión del pueblo y también a los lineamientos generales del derecho. No hay ciertas normativas básicas como, por ejemplo, hay una sanción por si robas 2.000 soles y robaste 1.999. Ya, igual no deja de ser robo, entonces vamos a aplicarte la cláusula por robo. A eso se refiere con lineamientos generales del derecho. El poder judicial se relaciona con algunos términos, que es jurisdiccional y jurídico, por ejemplo. Judicial como tal lo vas a encontrar en el poder que administra justicia, poder judicial. Vas a encontrar el término justicia en el ministerio de justicia, que se encarga ahí de ver más que todo derechos humanos. Y luego están los órganos jurisdiccionales. Jurisdiccional significa que están dentro de una pirámide jerárquica. O número 2, relativo a la localidad. Existen en el Poder Judicial 5 estaños: juez de paz, paz letrado, especializado mixto, justicia y superior, perdón, y supremo. Cada uno se encuentra en un lugar distinto. En los centros poblados aparecen los juzgados de paz. En los distritos administrativos, como los que nosotros conocemos, aparecen los juzgados de paz letrado. En las provincias, los juzgados especializados o mixtos. Hay 34 cortes superiores. Una corte superior es un distrito judicial. ¿Eso qué significa? Creado por el Poder Judicial para administrar justicia. No es el distrito que conocemos usualmente. Estas zonas judiciales, que son 34, deberían ser los departamentos, así como es centro poblado, distrito, provincia y departamento. Pero en realidad no todos los departamentos son distritos judiciales. Hay departamentos que se subdividen en más distritos judiciales, especialmente en Lima Metropolitana, que tiene 4 zonas. Y esto es por la cantidad de habitantes que posee. La Corte Suprema solamente está en la capital. Muy bien, otra forma de clasificar esta pirámide es la siguiente. Desde Corte Suprema hasta juez de paz letrado, todo esto, le dicen letrado porque efectivamente tienen estudios de derecho en la universidad. Y como ustedes saben, no hay una carrera de juez exactamente, sino que el abogado debe prepararse en la institución, perdón, del Poder Judicial, que se llama Academia Nacional de la Magistratura. Y esto no es solamente una vez en su vida. Para promoverse a otro nivel de la pirámide, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, deben tener una edad determinada, un tiempo en el peldaño anterior y también una conducta destacada. Y si los primeros han estudiado, entonces el juez de paz puede ser cualquier ciudadano de conducta intachable, eso vamos a ver. Que tenga una carrera específica puede ser, como también no es necesario. Luego, las cortes están aquí, es otra forma de división. Se llaman cortes porque tienen salas de varios jueces, es decir, en cada sala o reunión existen
varios jueces en la materia reanalizando el caso. Mientras que en los juzgados de paz letrado, paz y juzgado especializado mixto, en cada sala solamente hay un juez. Otra diferencia que podemos encontrar es que la Corte Suprema, la Corte Superior y el juzgado especializado mixto resuelven delitos, mientras que el juez de paz y paz letrado faltan. ¿Cómo saber si es delito o falta, profesora? Acuérdate de los centros de conciliación. ¿Te acuerdas que había un listado de cosas que se podían conciliar porque eran faltas? La pensión de alimento, el régimen de visita, todo ello. Eso estaría acá mencionado. Pasamos ahora a analizar cada estamento. La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es una única instancia, es un único lugar. La Corte Suprema es la máxima entidad del Poder Judicial. Es la cabeza del Poder Judicial y tiene dentro de sí una sala, se llama sala plena. Los jueces supremos, que son los jueces de mayor rango, conforman esta sala de 20 personas. Ellos eligen a su presidente o presidenta. El presidente de la sala plena es a su vez presidente de la Corte Suprema y presidente del Poder Judicial. La Corte Suprema ve las apelaciones de la Corte Superior. Una apelación es cuando ya te han dado una sentencia, por ejemplo, usted se ha sentenciado a 20 años y tú apelas para tener una sentencia menor, es apelar. La Corte Suprema recibe las apelaciones de la Corte Superior, que está antes de, ¿no? La Corte Suprema también recibe los delitos en segunda instancia. Una segunda instancia es una segunda revisión del caso, antes de dar una sentencia final. La Corte Suprema puede recibir algunos delitos directos. ¿Cuáles son los delitos directos que recibe? La de funcionarios, funcionarios de alto rango. Por ejemplo, los congresistas que tenían antes inmunidad y ahora ya no tienen, cuando cometen un delito siendo congresistas, son fiscalizados directamente por la Corte Suprema. Pero si fuese antes de ser congresistas, por un juez común. En la Corte Suprema hay algunas salas, ¿no? Tenemos sala penal, que es el tema de la cárcel o sentencia, civil y constitucional social. La constitucional es la que revisa el tema administrativo. Por ejemplo, la acción popular, ¿te acuerdas? Se pide directamente en la Corte Superior. Y si es que pasa a la Corte Suprema solamente para revisar la parte administrativa, no para emitir un fallo. Corte Superior, o sea, debajo de la Corte Suprema, recibe las apelaciones del organismo anterior, es decir, del juez especializado o mixto. También se encarga de recibir delitos en segunda instancia, de menor cuantía. La mayoría de casos terminan acá, en la Corte Superior. Recibe además las garantías de corpus data, amparo y cumplimiento en una segunda instancia. Y reciben en primera y única instancia la Corte Superior a la acción popular. La acción popular va de frente a la Corte Superior en única instancia y corpus, data, amparo y cumplimiento van hacia especializado mixto y terminan acá en segunda instancia. Cada corte tiene su presidente, ¿no? Su encargado de sala. Al existir más salas especializadas en la Corte Superior, tenemos más presidentes de cada sala. Los miembros de la sala se llaman vocales, que pueden ser jueces, fiscales o abogados de trabajo en el Poder Judicial. La Corte Superior, vimos ya, acá. Los juzgados especializados o mixtos ven las apelaciones del anterior, es decir, del juez de paz letrado. Ellos también trabajan por salas, civil, penal, mixto. Lo que te vas a dar cuenta es que va a desaparecer la sala de familia.
Usualmente los temas familiares, pensión de alimentos, régimen de visitas, se solucionan rápido. Y puede que pasen de familia a penal, más que todo por pena de cárcel por pensión de alimentos. Pero civil en sí lo vas a encontrar hasta la última sala, mientras que familia no, familia se pierde acá en el juez especializado mixto. Le dicen juez especializado porque tienen especialidad en algunos temas nada más. Por ejemplo, juez de familia, juez penal. Mixtos tienen 2 o 3 especialidades y nos ayudan en los lugares donde hay poca población. El juez de paz letrado es el encargado de resolver los problemas de los de conciliación. Imagínate que tú fuiste a un centro de conciliación a ver la pensión de alimentos y no llegas a un acuerdo o no cumple el acta, pues vienes al juez de paz letrado, quien ya va a actualizar el juicio, va a pedir un nuevo monto o simplemente va a sumar y te va a decir cuánto deben pagarte y en cuánto tiempo. Al paz letrado van las faltas, los temas de faltas y algunos delitos muy pequeños, como por ejemplo el golpe hacia un vecino o similares. La calumnia. También el juez de paz letrado recibe las apelaciones del juez de paz, ¿no? Y ve faltas más que todo, no delitos. El juez de paz es igual que el juez de paz letrado. Resuelve los problemas de faltas. Solo que hay una diferencia. En un distrito existen centros de conciliación. Entonces, nosotros vamos primero a un centro de conciliación y luego al juez. En los juzgados de paz, o sea, mejor dicho, en los centros poblados, no hay centros de conciliación. Entonces, cuando tú quieras resolver un caso de conciliación, tienes que ir obligatoriamente al juez de paz, quien va a ser primero de conciliador y posteriormente luego de juez, ¿no? Ahí no hay ninguna apelación porque es el primer peldaño. Aquí está. Es lo mismo, pero visto de otra manera. Se supone que el Corte Suprema está paz, pero usualmente vamos en proceso continuo, ¿no? Paz, paz letrado, especializado mixto, superior y supremo. Entonces, mira, centro poblado, distrito administrativo, provincia, distrito judicial y capital. Todo es un conjunto de apelaciones. Del paz apelas en el paz letrado en el especializado, especializado en el superior y superior en el supremo. La apelación aparece como nombre aquí en el juez especializado porque es la primera apelación de delito. Recuerda, el juez de paz hace de conciliador y hace de juez. El juez de paz letrado ve temas de conciliación y recepciona delitos para enviarse al juez especializado. Juez especializado resuelve delitos en primera instancia y la segunda instancia se ve en la Corte Superior. Recibe las garantías de habeas corpus, data, amparo y cumplimiento y en segunda instancia pasan a la superior. Recibe solamente 4 porque la acción popular va de frente a la Corte Superior, ¿no? Recuerda que el corpus, data, amparo y cumplimiento pasan de aquí hacia el Tribunal Constitucional. Ya están las materias. Civil, penal, laboral, familiar, viene desde el juez de paz letrado, que se deriva hacia el penal. Y también encontramos casi las mismas salas para la parte de la Corte Superior. Muy bien. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre el Poder Judicial, vamos a pasar a hablar del juez en sí. ¿Quién es el juez? Para ello sí vamos a ver este siguiente video. Hoy día yo te voy a enviar 3 videos, ¿ya? Voy a enviártelos primero por el chat. El que vamos a ver ahorita es el video de quién es el juez. Te voy a mandar aquí el primer video de quién es el juez. Eso lo vamos a ver juntos, pero no completo, por eso te lo envío. El segundo video que necesitas es el de aquí, el que tiene que ver con el resumen del Poder Judicial, por ahí si quieres hacer un zapping rápido. Y el tercero, que todo el mundo nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida, ¿por qué en el Perú demora tanto el trámite? Por el tema de la burocracia, por el tema de horario del juez también. Y les cuento que hay una serie de personas que están en la cárcel que no han recibido una sentencia escrita hace más de 5 años. Eso lo puedes ver en el tercer video. El primero es quién es el juez, el resumen del Poder Judicial, y el tercero, la demora de la justicia en nuestro país. Ahora sí, pasamos a ver nuestro juez.
para ver un poquito sus funciones. Vamos a ver un poquito, como les digo, porque es amplia su funcionalidad. El juez es una figura esencial en un Estado de Derecho y es central en el sistema de justicia peruano. Pero ¿sabemos qué es un juez? ¿Cuál es su rol en el sistema judicial? En Enterarse, presentamos ¿qué es un juez en el sistema peruano? En varios videos hemos hablado sobre los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial es el encargado de la administración de justicia en el país y esto se realiza a través de procesos judiciales. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, los encargados de dirigir e impulsar los procesos judiciales son los magistrados. Los magistrados, en este caso, son abogados que han sido nombrados para ser jueces, rol que corresponde ahora a la Junta Nacional de Justicia, antes el Consejo Nacional de la Magistratura. Estos magistrados tienen, en los procesos judiciales, dos roles principales. El primero es asegurarse de que se desarrollen de acuerdo con la ley y la Constitución. El segundo es decidir, con base en la ley, la Constitución y otras fuentes del derecho, como la jurisprudencia, es decir, sentencias que otros jueces hayan realizado en el pasado, sobre disputas legales. En otras palabras, son los jueces quienes deciden si a un ciudadano le corresponde el derecho que está demandando, o en casos penales, si una persona es o no culpable. Los jueces pueden, también, decidir si se aplica o no una medida cautelar, como un embargo, por ejemplo, o una prisión preventiva. Puedes ver qué es la prisión preventiva en otro de nuestros videos. En nuestro poder judicial, entonces, el juez es una figura central. Es por ello que existen requisitos rigurosos para ser juez y además su función es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia fuera del horario de trabajo. ¿Por qué? Porque los jueces deben ser completamente independientes, según la propia Constitución, y solo están sometidos a la Constitución y la ley. Así, en teoría, no pueden ser removidos de sus cargos, a menos que cometan alguna falta de conducta o realicen alguna actividad que vaya contra la idoneidad de su función. Sin embargo, en la práctica, esto no necesariamente se cumple, porque el 16.8% de los jueces tienen puestos provisionales según el propio Poder Judicial. Esto significa que en realidad podrían ser removidos, pues su posición es temporal. Los jueces tampoco pueden ser trasladados sin su consentimiento. Así, por ejemplo, un juez especializado de Piura no debe ser trasladado sin su consentimiento a un juzgado de Puno. Ello con la finalidad de que no se les pueda manipular, ni amenazar, ni remover, para evitar que hagan correctamente su trabajo. Además, deben recibir una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de sumisión y jerarquía. Todo lo anterior es para garantizar que el juez sea un individuo independiente y que no pueda ser manipulado por un privado o por ningún poder del Estado. La independencia va de la mano con otro de los principios más importantes bajo los que opera un juez, la imparcialidad. ¿Qué significa esto? Que antes de tomar una decisión, durante el proceso, el juez no debe inclinarse por ninguna de las partes, sino únicamente actuar con base a lo que mandan la Constitución y la ley. ¿Qué supone esto? Que un juez no debe dirigir un proceso judicial en el que su imparcialidad se vea comprometida. Si un juez considera que no puede ser imparcial en un proceso, este debe inhibirse y si una parte sospecha que un juez no será imparcial, puede recusarlo. Una recusación es un recurso procesal que permite a las partes pedir la separación de un juez. Así, se puede pedir la separación de un juez cuando tuviese un interés directo en el proceso o indirecto, cuando algún familiar, cónyuge o pariente tuviera interés en el proceso, o si el juez tuviese una enemistad o amistad con alguna de las partes, cuando hubiese algún vínculo directo o indirecto por alguna deuda, si hubiese intervenido antes como juez, o por cualquier otra causa que pueda poner en duda su imparcialidad. En resumen, los
Ahora, viste que ser juez no es fácil. ¿Te animarías en ser juez? Tiene un buen sueldo, tiene un sistema de protección. Si amenaza, mira, imagínate, delitos comunes pueden tener 8, 10, 15 años de cárcel y delitos hacia un juez pueden ser el doble. Lo mismo pasa si un juez comete un delito de corrupción, que es prevaricato. Siempre todo lo vinculado con el Poder Judicial es aún mayor. Ahí van a poder terminar de ver el video, algunos lineamientos, por eso se les he mandado. Usualmente el juez está protegido, por eso lo van a tener siempre en movimiento, para que no lo puedan encontrar, porque las personas más que reciben más amenazas en todo este tema judicial siempre son los jueces, ¿no? No es tan fácil. Tiene un principio de unidad, todos tienen los mismos derechos, mismos deberes, exclusividad. Ellos son los únicos que administran justicia. En el caso de la justicia electoral, es el Jurado Nacional de Elecciones. Justicia militar, ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen su propia forma de arbitraje o juicio. La independencia, no pueden trabajar en otro cargo, los sumos pueden ser profesores nada más. Trabajan poco tiempo, mientras más tiempo tienen en el servicio y mayor es su cargo, trabajan menos horas y ganan más. Y tienen que ser imparcial, ya sabes, no pueden dirigir un juicio de nadie que conozcan de que hayan tenido algún vínculo, nada. Tiene que haber jueces especialistas. No se pueden sindicar, o sea, no vas a ver una huelga de jueces movida por los jueces, no, usualmente no se da esa situación. Ellos cumplen la Constitución y la hacen cumplir, como todos los ciudadanos. Trabajan mucho el tema de las leyes vinculadas a los tratados, tratan de estar dentro de ese lineamiento. O pueden tomar algunas acciones igual que el fiscal, como medidas cautelares, ¿no? Prisión preventiva, por ejemplo. Aunque usualmente estas medidas son pedidas por el fiscal. El juez de paz es el juez diferente, o sea, todo lo que hemos visto describe un juez común, pero el juez de paz es un ciudadano del pueblo. Tiene que ser peruano de nacimiento, tiene que tener más de 30 años. Ah, y el tema de la edad también, por ejemplo, para ser Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Corte Suprema, son 45 o 50 años, dependiendo del cargo. En cambio, para ser fiscal de nivel menor, de menor cuantía, puede ser 26 años, 25. Es una carrera que prácticamente, si te dedicas al tema del juez, estás en continuo ascenso y estudio. Siempre estás dando examen. Tienes que vivir 3 años en el centro poblado en el cual quieres ser llamado juez de paz, obviamente. Tienes que ser reconocido, conocer el idioma y no tener ningún problema jurídico, legislativo, legal. No tienes que tener otro trabajo tampoco. Y es importante saber que para elegir a un juez de paz hay 3 mecanismos. La elección ordinaria, la elección especial y la elección excepcional. La elección ordinaria es cualquier elección donde va la OMPE, el RENIEC, el jurado, para que podamos votar por nuestro juez de paz. Cuando hay más población en el centro poblado, se llama al Poder Judicial para que pueda ser veedor. En ese caso sería excepcional. Y si es un centro poblado de comunidades, por ejemplo, comunidad nativo campesina, a ellos se les preguntan cómo eligen a su juez de paz. Usualmente ellos eligen como juez de paz a la cabeza del grupo, ¿no? De la comunidad. Puede darse el caso. Principios, publicación. Hay una diferencia entre la conciliación y el juicio, es que en el juicio todo se publica. Tiene restricciones, sí, si es menor de edad se mantiene con reserva, te publica más que todos los resultados. Incluso debes publicar lo previo a un juicio. Por ejemplo, para recibir una herencia, tienes que publicar en el periódico tu edicto patrimonial, donde avisas que se acerquen a recibir herencia de tal persona. ¿Por qué? Porque tú no sabes, por ejemplo, que la persona que ha fallecido si tiene más hijos o no tiene, porque nadie sabe la vida de nadie. Pues tiene que publicarse en el periódico. Para casarte también sabes que necesitas como requisito tu edicto matrimonial, no debe aparecer en el periódico. Mariciel Oré contrae nupcias con, pues todo el nombre y dicen, ¿alguien se acerca a impedir su matrimonio? ¿Hay algún impedimento? Eso es para evitar trámites judiciales engorrosos, porque si la persona está casada en otro lugar, ocasiona hasta una pena de indemnización, de reparación civil, etc. No administrar justicia por vacío de ley. O sea, siempre, si no hay un vacío de ley, recurres al derecho general. A ver qué dice la normativa. O sea, robar está mal en general. Ya no cumple la cláusula, pero robar está mal. ¿Qué hacemos?
No ser penado sin proceso judicial, que es la seguridad personal, ¿no? Todos tenemos derecho a un juicio donde esté incluso el juez especialista, hablen de la temática en particular, que todo esté relacionado con lo que se va a impartir. Todos tenemos derecho a comunicarnos, a tener un abogado, todos tenemos derecho a ser notificados. No tenemos derecho a ser torturados, la tortura no está permitida. Incluso recuerda que en el tema de derechos humanos hemos dicho que se les suspenden los derechos a los presos, pero los de libertad, políticos y civiles, más no los fundamentales. El proceso es gratis, siempre y cuando no tengas dinerito, o sea, pobreza extrema. Si tú tienes un poco de dinero, no puedes apelar a lo gratuito, tú vas a tener que pagar toda la inversión del juicio. Cuando ganes, te dan la reparación por los gastos invertidos, ¿no? Y al final recuperas tu dinero. Pero los juicios son muy largos, entonces no sabemos cuánto nos pueda tomar. Tampoco es que se invierta tanto dinero. Usualmente los que invierten es por el tema de acelerar trámites de manera no correcta, ¿no? Pero de forma natural debería avanzar el trámite. Si de repente tienes dinero, pero no tanto para el abogado, puedes pedir un abogado de oficio. Te lo dan en el mismo Ministerio Público, en el Poder Judicial, o recurres a la Defensoría del Pueblo para hacer el cambio o para también felicitar, ¿no?, al encargado. Y todos tenemos derecho a las críticas y análisis. No hay persona que reciba su sentencia y diga, ay, gracias por mi sentencia de 40 años, estoy feliz. No, todos van a buscar apelar, aunque sea un mes menos, porque van sacando pues el tema de la buena conducta y de otros eh, temas a tocarse. Muy bien, todo lo que hemos visto está aquí también en nuestra pirámide, ¿no? Al costadito encontramos los requisitos para el juez de paz. Encontramos también aquí los principios: inocencia, derecho a un abogado, debido proceso. No te olvides del especialista, ¿eh? Si es un juez de familia, tiene que ser un juicio de familia, salvo que tengas el juez mixto, que es diferente. Y no te olvides que uno de los problemas más graves que está azotando pues a nuestro Estado es la corrupción. Y la corrupción del juez se llama prevaricato. Todos pueden ser corruptos, pero que un juez sea corrupto, imagínate, ¿no? ¿A quién confías después? Por ello es que incluso se les paga bien, para evitar que sean maniatados por alguien, o sea, que reciban un buen sueldo para que nadie los pueda coaccionar, para que nadie les pueda pagar. Pero a veces en la ambición siempre encuentran pues algo nuevo que solicitar, que entregar. Un punto importante para cerrar este bloque de Poder Judicial es que en realidad aprendemos todas estas pirámides por tema de examen de admisión y por conocimiento general. Sin embargo, cuando tú tienes un problema, luego de acercarte a la comisaría a presentar tu denuncia, debes asistir al Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien se encarga de llevar nuestro caso al Poder Judicial. En el Ministerio Público trabajan los fiscales, que ya lo veremos en el tema de organismos constitucionales autónomos. Ellos llevan nuestra denuncia al Poder Judicial. Y hay un fiscal por cada estamento, ¿no? Así como hay juez supremo, fiscal superior, fiscal adjunto de provincia, de distrito. Tiene esa misma secuencia. Profesor, una pregunta. Te escucho, corazón. Por ejemplo, en el caso de que haya una falta de transparencia en algún tipo de examen de admisión, ¿a dónde se tendría que llevar ese caso? Si es un proceso, tienes dos opciones: acudir al Ministerio Público a denunciar tu caso de manera particular, o acudir a la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo es la encargada de denunciar al Ministerio Público a los funcionarios del Estado. Por ejemplo, en un examen de admisión público, el presupuesto y todo lo que se utiliza es del Estado. Por lo tanto, las autoridades pueden ser denunciadas, ¿no?, hacia el Ministerio Público por el Defensor del Pueblo. Si es una universidad particular, allí tienes que hacer un juicio común, hacer tu denuncia formal en el plano institucional, ya de manera personal o juntando firmas. ¿Qué se espera? No exista, no esperemos todo esté en orden en los exámenes de admisión.
Por eso, cuando encuentran a una persona que está copiando o algo en un examen, se le procesa de manera individual y se procesa la organización. Dependiendo de la cantidad de personas involucradas o el tipo de organización que se esté formando, puede ir directamente al juez especializado o a la Corte Superior. Relacione correctamente a cada uno de los órganos jurisdiccionales con su respectiva característica. Corte Superior, Corte Suprema, Paz Letrado y Especializado. A ver, primero es Paz, que es Centro Poblado, que no está aquí. Paz Letrado en un distrito administrativo. Especializado mixto en una provincia. Superior en distritos judiciales y Suprema en la capital. Inician procesos relativos al derecho alimentario de un distrito. Mira, derecho alimentario puede incluso verse de varias maneras, pero como dice de un distrito administrativo, ¿dónde están los distritos? El Paz Letrado. Resuelve los procesos en segunda instancia de habeas data. Las garantías constitucionales de corpus, data, amparo y cumplimiento se presentan al juez especializado mixto, para ser exactos, al juez constitucional o civil. Luego, en segunda instancia van a la Corte Superior, para luego ya ir en última instancia al Tribunal Constitucional. Reciben en primera instancia habeas corpus, entonces sería especializado, ¿no? La única que va de frente a segunda instancia, a única instancia es la acción popular, que va de frente a la Corte Superior, no pasa por el juez especializado. Procesan a los congresistas cuando estos en funciones cometen delitos comunes, la Corte Suprema, ¿no? Es 2D, 1B, 3A y 4C. Ya está, letra A. Uno de los principios de la función jurisdiccional del juez es que el cargo es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia fuera del horario de trabajo. Esta obligación de los magistrados tiene como finalidad garantizar. Bueno, imparcialidad judicial es más que todo si conoce a la persona, ¿no? Unidad es que todos trabajan juntos. Puede estar relacionado con la exclusividad y la independencia. Exclusividad, es que es parte de su trabajo, no solo. Pero, si recuerdas aquí, la exclusividad se vincula con que nadie más administra justicia que él. Más no mencionan de si depende o no de una institución. Eso de la presión interna o externa es independencia. Cuando trabajan en otra institución, puede generarle esa presión. Por lo tanto, marcamos la letra D, independencia. Un juez de paz ha resuelto un caso relacionado con una niña entre dos vecinos. En ella, uno ocasionó lesiones leves al otro. El juez resolvió multando con 100 soles al infractor y la entrega de 2 arrobas de maíz. 2 arrobas de maíz. Es una forma consuetudinaria, ¿no? Popular del pueblo. El agraviado descontento denuncia al juez por prevaricato, aduciendo que no aplicó el Código Penal. En realidad no, porque en realidad está resuelto correctamente, no ha tenido ningún problema, no ha recibido un dinero adicional. Es un juez de paz que está en un centro poblado, es una persona que toma decisiones en base a su sano juicio y a lo general del derecho. Entonces, en este caso, ha decidido según lo que el pueblo opina, letra C, correcto. Ha resuelto según los criterios de la justicia de su comunidad. Uno de los principios del derecho es que toda persona puede formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones que la ley señala. Teniendo en cuenta lo mencionado, identifique el ejemplo que se ajusta a este principio. Un litigante recusa al juez que ve su demanda al conocer que tiene un grado de parentesco. Parentesco, cuando una de las partes presenta un recurso de apelación, ahí está, ¿no? Formular una crítica. No me quedo conforme con lo que he recibido y pido que me cambien mi pena. Apelo. Letra B de bonito. B de bonito. Ahora, paso a entregarles su quiz de Poder Judicial para que puedan practicar allí, tener sus ejercicios. Son unas
14 preguntas que también están con fecha del 24, así que puedes ingresar a tus exámenes en línea. Espero de todos los exámenes que les he enviado hayan podido ingresar a uno de ellos. Y cerramos ahora con una partecita de lo que también les he podido enviar sobre la demora de la justicia en el Perú. El resumen no, porque ese ya es de ustedes, ¿no? Ya lo hemos hecho en la clase. ¿Por qué demora tanto? Todos estos videos ya se los he alcanzado, ¿eh? Para que ustedes lo puedan revisar en cualquier momento. Es parte de la burocracia, es parte de la corrupción, la demora de la justicia. A ver, me dice Steffi, la 4, la A, ¿qué sería ejemplo? A ver, vamos a la A. En la 4 dice, un litigante recusa al juez que ve su demanda al conocer que éste tiene un grado de parentesco. Ah, esa es la de parcialidad, o sea, imparcialidad. No puede un juez resolver un caso si es familiar, si es conocido o si tiene algún enfrentamiento con la persona, porque ya no sería una situación imparcial, sino más que todo tomaría decisiones en base a la parte humana, ¿no? Ese sería el ejemplo de la letra A. El tercero dice, un abogado busca alejar a un proceso a un juez al considerar que éste se encuentra involucrado en conflicto de intereses. También es similar al tema de la imparcialidad. Cuando un magistrado expresa una decisión definitiva mediante una sentencia, amparándose en el derecho consuetudinario y la jurisprudencia. El único que se ampara en derecho consuetudinario es el juez de paz, directamente. Y aquí cerramos, así nada más, con este pequeño espacio de por qué demora la justicia en el Perú. ¿Quién va preso y quién no? Genera desconfianza en el Perú. En los últimos 3 años, el Poder Judicial ha alcanzado picos de desaprobación de hasta un 84% y en octubre del 2019 la desaprobación alcanzó un 57% y la aprobación un 33%. Así, podemos ver que la institución encargada de impartir justicia en nuestro país solo tiene el respaldo de 1/3 de la población y el rechazo de más de la mitad. Pero esta situación es exclusiva del Perú. Si miramos a los Estados Unidos, un ejemplo de justicia para muchos países, este año la aprobación de su poder judicial alcanzó el 69% y se mantiene constantemente por encima de los demás poderes de ese país. Sin embargo, para septiembre del 2019, un 25% no confiaba mucho en su poder judicial y un 6% no confiaba para nada. Esto es significativamente mejor que el caso peruano. La diferencia no es gratuita. Según el informe de la justicia en el Perú, realizado por Gaceta Jurídica, un proceso de desalojo para sacar a alguien de tu propiedad, que debía durar 5 meses para el 2015, duraba 4 años y 3 meses. Un proceso de habeas corpus para liberar a alguien que ha sido privado de su libertad ilegítimamente debía durar 1 mes y 15 días, pero duraba 1 año y 8 meses. Un proceso por violación sexual que debía durar 7 meses, duraba 4 años y 1 mes en promedio. Para el 2018, el Poder Judicial afirmó que hubo una disminución del 58.46% en el tiempo de análisis del proceso en 67 juzgados y salas en Lima. Sin embargo, la demora continúa siendo un problema serio e incluso reduciendo a la mitad, no solo una parte del proceso, sino todo. Los procesos duran bastante más que el doble de lo que deberían. Además de eso, según el INPE, tenemos una gran población penitenciaria, alrededor del 40%, sin una sentencia. Es decir, gran parte de los presos tiene probablemente un caso todavía en curso. Así, para enero del 2019, había registrados 7.019 procesados no sentenciados en la cárcel entre 1 y 2 años, 4.104 entre 2 y 3 años, 5.207 entre 3 y 5 años, 3.424 entre 5 y 10 años, 618 entre 10 y 15 años y 9 procesados entre 25 y 30 años presos sin una sentencia. Imagínate esas cifras, ¿no? O sea, tú puedes haber llevado un juicio, pero no lo han actualizado. Que tengas más de 15 años sin una sentencia fija en un documento. Y ahí ya vas a poder observar un poquito más todo lo que te he mandado ahí en el video. Y son una de las razones por las que de repente nosotros no confiamos en nuestro Poder Judicial. Eso no significa que los jueces no deban el respeto
por la preparación, por el conocimiento y por la administración de las leyes que tienen. Así que ya sabes, siempre que ingreses a algún tema a un proceso judicial, va a ser algo engorroso, va a demorar un poco, pero al final esperemos que la justicia peruana pueda resolver el caso. Muy bien, chicos, hemos terminado el día de hoy nuestra clase. La próxima semana empezamos, ya cerramos el bloque de actividades económicas, empieza demografía y organización territorial. Es súper, súper sencillo. Y luego venimos en cívica con organismos constitucionales autónomos. Empezamos a trabajar las OCAs. Así que ya nos vemos. Bonito fin de semana para todos. Cuídense mucho y siempre es un placer poder trabajar con ustedes. Nos vemos.